continuando el ciclo de entrevistas Izquierda Socialista Conversa. Estamos con la compañera Geraldina Colotti. Ella es corresponsal en Europa para Resumen Latinoamericano. Es escritora y periodista, integrante del CONAICOP y también del 4F, ambos medios de comunicación contrahegemónicos. Y bueno, tenemos su saludo en primer lugar. Sí, un saludo fuerte y solidario a las y los compañeros que nos escuchan de Perú, antes de todo, pero de toda la patria grande. Sí, compañera, queríamos saber cómo era la situación de Italia antes de que inicie la pandemia, cómo se encontraba económicamente, socialmente, cómo estaba la coyuntura política. Bueno, la crisis que ha habido en Italia es un lado de la crisis estructural en la cual está el capitalismo a nivel mundial. Una crisis que, como sabemos, quieren enmascarar con operaciones financieras, pero lo que siempre intenta hacer es resolver sus contradicciones, que no puede hacerlo con la guerra imperialista, con las agresiones a los pueblos que toman aspectos de una guerra híbrida, como vemos contra Venezuela, pero que pueden tomar también la forma de agresiones directas y que tiene en los medios de comunicación hegemónico un actor fundamental que preparan todas estas agresiones, los conflictos, confundiendo las causas, las razones, también los cerebros de las clases populares, que terminan yendo detrás de falsas banderas también de la derecha, como hemos visto en Italia, con un partido xenófobo que se llama La Lega, que ha sido en el gobierno hasta poco tiempo. Digamos que Italia no ha sido muy diferente de todos los otros países capitalistas en esta globalización, donde ha sido derrotado el grande ciclo de lucha en los años 70 hasta 80, se tomaron medidas neoliberales que han producido recortes, antes de todo, en los derechos básicos de los sectores populares. Se aumentó cada año más el número de los pobres en pobreza extrema, que tenemos más de 10 millones, y los en pobreza relativa, son complejamente, los en pobreza extrema son más de 5 millones, los complejos son más de 10 millones, frente a una clase dominante que es cada vez más rica, con la concentración monopólica en pocas manos de la riqueza y también de los medios de informaciones, porque hay también un latifundio mediático que es típico de un sistema global. Esto ha hecho de manera que frente a esta pandemia se demostró toda la ineficiencia también de estos sistemas privados que ha sido favorizado de toda esta política de recorte y que al contrario ha demostrado toda su inutilidad frente a la pandemia, porque a pesar de todo lo que tenemos aquí de sectores económicos que nos sirven, frente a la al recorte de la industria también que ha habido, no hemos podido
enfrentar a esta pandemia porque en 10 años el sector de la salud ha sido lo que ha tenido un recorte en los financiamientos de más del 50%. Entonces faltaba la cama, faltaba, y sobre todo se ha visto que la falta de control, de nacionalización, que habría permitido que se pongan los sectores inútiles a trabajar por lo que ahorita sigue sirviendo, la mascarilla, la cama y todo se han continuado a presionar, los industriales han continuado a presionar el gobierno para que sigan trabajando en toda esta pandemia y que no se cierren con tiempo las industrias, a donde en las 4 regiones del norte ha habido el centro de la pandemia. Hoy estamos a 30.700 y más muertos. Hemos tenido una lo primer puesto en esta triste clasificación por mucho tiempo, porque no se tomaron con tiempo la medida de prevención. Aún hoy las cifras son muy por debajo de la realidad, porque como no han hecho la prueba, no sabemos cuántos infectos están asintomáticos. Y ya nos dicen que estamos en la fase 2. Es decir, claro que hay un problema de económico, que hay un problema también de libertad, que la gente no se puede quedar en su casa, pero si no se adoptan medidas estructurales de cambio, sino si guiar el barco son los mismos que lo están hundiendo y que nos están llevando hasta la catástrofe, ¿cómo podemos pensar que toda esta operación de desenmascaramiento del capitalismo que constituye esta pandemia pueda producir una lesión, un cambio verdadero en la manera, en la relación que hay entre el capital y el trabajo, antes de todo? Sí, pero también en la relación con la naturaleza. Como decía la época Chávez, cambiar el sistema y no el clima. Y al contrario, hay una propaganda muy hipócrita que al parecer dice que vamos a tener algunos cambios, pero el enfrentamiento de poderes con lo mismo, que se han enriquecido y que no tienen ninguna intención de pagar un poco, por lo menos un poco de lo que han robado al pueblo, quieren continuar de la misma manera, solo enmascarando un poco. El gobierno ahorita está presionado de un lado por los poderes fuertes internos, los banqueros, los industriales y todo, y del otro lado está presionado por esta Unión Europea que ha mostrado ser un enfrentamiento entre tiburones. Lo hemos visto, se roban la mascarilla y los Estados Unidos por encima roba a todos. Que quiere naturalmente endeudar los pueblos más débiles para hacer, como siempre ha sido, como fue por la Argentina, con los buitres, y como el Fondo Monetario Internacional siempre hacen con respecto a los planes de ajuste estructural cuando te entrega dinero. En el mismo tiempo, nosotros tenemos, sobre todo en Italia, pero también toda la Europa está bajo el mando de los Estados Unidos, que ahorita quiere de nuevo favorizar el complejo militar industrial como motor de la post-pandemia, de la economía post-pandemia. En Italia ya se firmaron un contrato para los F-35, los carros bombarderos, las empresas de guerra que jamás han cerrado, tampoco en esta pandemia, y
cuando al contrario, todo este dinero, porque cuesta muchísimo dinero, la OTAN y todo, lo podemos invertir para construir todo lo que esta pandemia ha mostrado que falta a los pueblos. Digamos, si no hay un cambio, si no hay una organización, porque desafortunadamente la fuerza que quiere un cambio son muy débiles, están confundidas, están divididas. Si no hay una unidad que puedan cambiar estos sistemas de poder a la raíces, no podemos, antes de todo, como ya nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, a riesgo que hay un rebrote aún más fuerte, porque hay un descuido. Nosotros éramos ya antes de la pandemia un país que tenía un promedio de 3 muertos al día por accidente de trabajo. Si no nos resguardamos con mucho cambio, vamos a una nueva catástrofe. Y sobre todo la verdadera catástrofe es que los pobres siguen siendo más pobres, muchísima gente es despedida. Hay un problema dramático que es lo de los migrantes, que son los que pagan más que todo los costos de esta crisis, porque no tienen un trabajo regular, porque son los nuevos esclavos. Que siempre sobre los migrantes, la campaña xenófoba de la extrema derecha lo utilizan, cuando al contrario son ellos que producen muchísima riqueza. Y otros sectores más débiles que no han un trabajo regular, otro que tiene un trabajo. Nosotros en esta Europa de los poderosos tenemos los salarios muy bajos, por lo menos un 30% menos de los asalariados de la Alemania. Y hay un empobrecimiento, ya antes de esta pandemia había un empobrecimiento creciente, que ahorita va a ser peor. Si los últimos, los sectores populares, no se organizan en un bloque social anticapitalista y antiimperialista, vamos a enfrentar un periodo aún más dramático. Bueno, muchas gracias por esa información, compañera. Una pregunta: ¿cómo se desarrollaba, cómo estaba desarrollándose Italia en el plano geopolítico, ¿no? Creo que por lo que no dice, que el gobierno anterior era muy afín a los movimientos imperialistas, al fuego imperialista. ¿Cómo se iba desarrollando geopolíticamente, y si es que hubo una variación con el cambio leve o profundo cambio de orientación económica y política que tuvo el gobierno? Algo de eso ya nos has contado un poco. ¿Podrías contarnos un poco más? Sí, hay un enfrentamiento entre sectores de poderes, pero Italia siempre ha sido bajo el paraguas de la OTAN. Cualquier persona, cualquier gobierno para ir al gobierno, ahorita tiene que ir arrodillarse a los Estados Unidos, a Israel, porque esto cambió. Antes, en los años 70 no era así, pero porque la política en Oriente Medio de Italia ha sido diferente, aún siempre ha sido una política capitalista. Pero ahorita es digamos, el mando, la presión de los Estados Unidos, nadie la quiere contestar. Hay algunos sectores que quisieran desarrollar más lo que ya está en la economía, las correlaciones, las relaciones con China, un poquito con Rusia, pero la hegemonía
va a ser hasta ahora, hasta cuando no va a haber un cambio, la de los Estados Unidos. Esto es muy peligroso porque vemos que la influencia de los Estados Unidos, por ejemplo, por lo que son la medida coercitiva y unilaterales que la Europa también apoya con respecto a Trump contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, son muy fuertes, y hay una campaña política de respaldo al títere Juan Guaidó que es en una completa contradicción con lo que dicen ser, es decir, lo máximo de los demócratas y todo, y después respaldan golpistas que no tienen ninguna fuerza en su propio país, que no respetan esta misma democracia burgués que ellos quisieron imponer una nueva vez a Venezuela contra, para borrar la democracia participativa y protagónica que está vigente después de la victoria de Hugo Chávez en 1998 en Venezuela, y que se llama la Revolución Bolivariana. Esto, desafortunadamente, es un tema fuerte porque no tienen ninguna autonomía. Los que van al gobierno, a pesar de las buenas intenciones, siempre tiene que dar cuenta a la Unión Europea y tiene que dar cuenta a los Estados Unidos, porque estamos bajo el paraguas de la OTAN desde siempre. Y además, el partido que un tiempo era de centro izquierda, como el Partido Demócrata, es muy atlantista. Entonces, no hay, digamos que es la misma línea de la Internacional Socialista, que de socialista tiene solamente el nombre, porque hay partidos de derecha, lo de Chile y todo. Esto un poco es la tendencia de todos estos países capitalistas, estos gobiernos, que han utilizado esta ex izquierda que para permitir toda la medida de recorte neoliberales contra el pueblo, bajo el pretexto que no existe alternativa al capitalismo. Y al contrario, hoy también los economistas burgueses, como ya lo hicieron en la crisis que llamaron financiera del 2008, dicen que este modelo se acabó. Está los pueblos del mundo de tomar la rienda y devolverse a nuevas relaciones sur-sur, como pasó en el momento más feliz de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, cuando todos los pueblos de la Patria Grande construyeron una grande integración que no por casualidad los Estados Unidos se puso al primer plan para golpearla, para destruirla, respaldando estos países que traicionaron, como los gobernantes traicionaron, como pasó en Ecuador, o hasta favorizar un golpe como en Bolivia. Ya compañera, muy buena sus aproximaciones sobre sobre el papel que jugaba Italia, ¿no? Cómo ha servido de furgón de cola en muchas veces, ¿no? Y en contra de los intereses de los pueblos. Nos dio una pregunta de acá de unos espectadores, nos dicen si pudiera informarnos un poco sobre el movimiento 5 estrellas. Pudiera un poco más profundizar, que es actualmente el que está gobernando Italia, un poco más sobre su orientación. Nos ha dicho que es de todas maneras tendencia neoliberal, pero si pudiera detallarnos un poco más, porque parece estuviera un poco fuera de la partidocracia tradicional, pero no sale de los marcos del neoliberalismo, ¿no? tal como ha indicado usted. Si pudiera profundizar un poco más en la descripción de esta organización. Sí, cómo no. Podemos, esto es un movimiento donde hay de todo.
una muy fuerte componente de derecha que está presionando y que estaba muy acomodada en el gobierno de antes con la xenófoba Lega que era dirigida por Salvini, ¿no? Digamos, un admirador de Trump, de toda esta política que conocemos. Una otra parte que son los decepcionados de la política tradicional, que podemos decir que son de izquierda y que estaban más acomodados con este partido demócrata, que es digamos, un cambio repetido de lo que muchos años antes, los años 70 ha sido el Partido Comunista. Pero naturalmente no solamente no es comunista, pero tampoco es socialista. Este movimiento 5 estrellas, podemos hacer una comparación para entender mejor con respecto a lo que pasa en la Patria Grande. Cuando ha habido en Venezuela una ruptura con los mecanismos de la Cuarta República, que como sabemos era democracia camuflada, pero una democracia, no una dictadura, la insurgencia de Hugo Chávez, que logró juntar toda la fuerza progresista, nacionalista y de izquierda también radical, los exguerrilleros, haciendo esto pasar político que llegó a la victoria electoral, lo hicieron con una reivindicación del socialismo. Claro, lo llamaron socialismo del XXI siglo, porque había habido toda la diabolización contra el comunismo, la derrota, la caída de la Unión Soviética y todo. Pero esta fuerza llevaron a Chávez a reconocer el socialismo como la fuerza general, y ante de todo se hizo una constitución que muy avanzada, donde la democracia participativa y protagónica es al centro, es decir, que se combatieron todos los vicios del neoliberalismo y del capitalismo, adelantándose en una unión, también unión cívico-militar, pero en una unión de las fuerzas más radicales, de la verdadera izquierda. Y esto produjo un cambio también, digamos, en la forma contra la democracia burguesa, donde la gente va a votar pero no decide nada. Digamos que esta crítica que el movimiento 5 estrellas hace a los mecanismos de la política tradicional, no la hacen con la fuerza del socialismo. ¿Por qué? Porque en Italia ha habido una situación casi similar a la que pasó en Perú después de la guerra civil, porque se diabolizaron la fuerza revolucionaria, se diabolizó hasta el socialismo, el comunismo, haciéndonos pensar que nazismo y comunismo, fascismo y comunismo eran la misma cosa, eran dos dictaduras, entonces que la única cosa que podía marchar bien era la democracia burguesa, donde la gente va a votar pero no decide nada. Esto, esto es muy importante a entender por Italia, porque nosotros hemos tenido un ciclo de lucha radical de casi 20 años, donde ha habido también guerrilla, ha habido una lucha armada que duró 20 años en un país desarrollado, entre comillas, del centro del capitalismo. Es una situación bastante excepcional que se habría tenido que analizar con un balance para que los jóvenes puedan empoderarse de una nueva manera de hacer política
con respecto a la nueva situación, pero siendo fuerte de sus raíces. Eso no ha sido, porque la burguesía, cuando gana, la primera cosa que hace es destruir la memoria histórica, de manera que te hace creer que de un lado es malo, del otro lado es malo, y que lo único que tiene que ser apoyado son los que conducen el barco y que no lo están hundiendo, como esta pandemia está mostrando. Entonces, lo que surgieron con una crítica a los mecanismos de la política tradicional, de las representaciones tradicionales burguesas, no lo hicieron desde un punto de vista de clase, lo hicieron desde un punto de vista muy general, sin, podemos decir también corporativo, no anticapitalista. Claro, ha habido algunos de estos decepcionados que están ahí porque son decepcionados de los partidos tradicionales, porque no han visto otra perspectiva. Pero ahorita este movimiento también está muy en crisis, porque las situaciones que se está creando, sobre todo con esta pandemia, pone al descubierto que no se puede no tomar partido, hasta que algunos discursos se están radicalizando. También uno escucha algunas veces el primer ministro, que ha sido pero también en el gobierno de antes, que tiene un discurso que en palabra parece estar mucho más del lado del pueblo, de lo que después está obligado a hacer, porque la correlación de fuerzas son bastante interesantes a observar, porque nosotros hemos visto con este ejemplo de la patria grande que a donde las fuerzas que están por un cambio más humilde, de más, digamos, los sectores populares con contenido de clase aún ha mejorado, digamos, proporcionado al contexto de cada país. Ahí se gana verdaderamente, se resiste. Si no, son cosas, digamos, solamente de apariencia, que cuando las contradicciones se hacen más evidentes, necesitan, piden a la realidad, pide que la lucha de clase tome el mando y la rienda de una reconstrucción que en este momento es vital. Gracias, compañera, por esa aproximación sobre el carácter, ¿no? Del partido que está actualmente en el gobierno. Otra pregunta, ¿qué medidas en el tema laboral? Porque hay compañeros de sindicatos, sobre todo algunos de la ciudad de Arequipa, acá en Perú, que nos preguntaron cuál, más o menos, qué tipo de medidas en el tema laboral habían tomado, y ya que se está volviendo a implementar algunas actividades económicas, qué medidas en cuanto a las medidas de bioseguridad se habían dado, qué perspectivas había de cumplimiento también, porque una cosa es en el papel, otra cosa es lo que se ve en la realidad, ¿no? Si pudiera contarnos sobre eso. Correcto. Correcto. Nosotros nosotras hemos tenido consecuencia de este ciclo de lucha radical que donde estaba hablando antes. Hemos conseguido, hemos obligado a la burguesía a entregar el llamado estado de bienestar con ley muy avanzada. A nivel sobre todo de las situaciones laborales, pero también a nivel de mucha otra cosa. Las mujeres, nosotros éramos, aún poco somos un país a mitad entre el desarrollo y el subdesarrollo, porque tenemos un sur subdesarrollado que han sido, digamos, utilizados para el partido, uno de los dos grandes partidos que tenemos antes, que era el Partido de la Democracia Cristiana, el Partido Atlántico, el Partido del Vaticano, digamos, grandísimo, y el otro era el Partido Comunista, que pero naturalmente jamás habría podido gobernar porque los Estados Unidos no lo habría permitido.
Esto sur ha sido considerado, ha sido mantenido en subdesarrollo porque eran una reserva de voto por este partido de la democracia cristiana. Y la CIA, cuando ha habido la liberación del nazifascismo en el 45, para evitar, como el Partido Comunista era muy fuerte, para evitar que llegue en Italia lo de la Rusia comunista, impuso el gobierno de la grande mafia en la isla de Sicilia. Digamos que no solamente, por ejemplo, cuando la clase obrera se iba adelantándose muy fuerte, nosotros hemos tenido desde el 1968 al 1969, el 69 obrero, no plazaban una masacre en la calle, para decir que se podría volver al fascismo. El fascismo siempre ha sido muy fuerte en Italia y siempre han intentado corromper o la élite de los sindicatos de ese partido, como siempre pasa, cuando el ciclo de lucha se acabó porque hemos sido derrotados, para mí derrotados en la táctica y no en la estrategia, porque el comunismo es más vigente que nunca, pero cuando pasó esto, ha habido la crisis de todas las grandes agencias de regulación de masa, los partidos tradicionales, pero también los sindicatos, que se comprometieron, los sindicatos oficiales, respaldando o de todo modo no armando a nivel de la lucha de masa las clases, y permitieron que todo este estado de bienestar se iba cortando hasta ahorita, que estamos en estas condiciones que hemos visto. Pero las leyes laborales, algunas siguen siendo muy avanzadas en el papel, porque por ejemplo esta de la seguridad biológica existe antes de la pandemia por otra enfermedad, solo que no la respetan, solo que ya antes estaba diciéndote que tenemos un promedio de 3 muertos cada día por accidente de trabajo porque destruyeron toda la medida de seguridad del trabajo, se precarizó muchísimo, hay un porcentaje de lo que llamamos trabajo al negro, ¿no? El trabajo informal, lo que no resulta, que donde la gente trabaja en condición de esclavitud, tomaron contrato como a llamada, precarización total, digamos, sobre todo los jóvenes, no tiene futuro, y hay un chantaje porque mucha gente, cuando le dicen que tiene un contrato regular, de verdad le hace firmar muy por debajo a lo que en realidad trabaja, con cuáles condiciones. Esto pasa en muchísimos sectores, edilicia, pero también en la fábrica, que naturalmente cambió por las grandes reestructuraciones internacionales, cambió la manera de producir. Aún no tenemos muchísimas grandes fábricas que son las que favorizaron la unidad de la clase obrera. Cuando son pequeñas empresas, donde los derechos casi no existen, es muy difícil también construir una relación de fuerza, no hay los sindicatos, se están desarrollando, este es un dato bastante importante y nuevo, desde más de 10 años más o menos, formas de sindicalismo de base. Hay diferentes de esos sindicatos que se están ocupando de organizar los sectores que el sindicato no organiza.
porque no tiene derecho, los migrantes que no pueden votar, los agricultores que no tienen contrato en la región del sur, que ocupan la vivienda, pero aquí en plena pandemia siguen desalojándote. Nos dicen, por ejemplo, que tenemos que respetar la medida de prevención, pero los migrantes y mucha gente pobre, todos nosotros, que la gente vive con el abuelo, el bisabuelo, los nietos, en 2 habitaciones. ¿Cómo se puede? Claro que la pandemia se difunde mucho más. Son los pobres que pagan más los costos. Sobre todo los trabajadores tienen que irse con los transportes públicos. Los recortes que ha habido en estos años en los sectores como la salud, también, o la educación, la privatización, aumentaron los accidentes de trabajo, pero sobre todo no pasan los transportes públicos. Y cuando una señora tiene que ir a hacer limpiaje, o cuando tú trabajas ahora, tú no puedes organizar tu trabajo, porque los transportes que son caros no pasan. Esto, ¿cómo vamos a hacer ahorita? ¿Qué va a cambiar en esta pandemia cuando la gente no puede subir en los medios por medida de natural, bien, de prevención? Pero esto no va a ser posible, porque sobre todo por la gente que trabaja fuera de la ciudad, esto no va a ser posible. Esto va a ser una vez más una hipocresía, una vez más van a pagar la clase populares. Y hay un otro fenómeno, desafortunadamente, que con estos chantajes y con el hecho que los sindicatos tradicionales no cumplieron, al contrario, hay muchos migrantes que vinieron pagado muy por debajo de lo que son los salarios, que ya son bajos, y que trabajan en las regiones del norte y que votan por estos partidos xenófobos, porque hay una relativa, digamos, lo que pasó es que el plazo, el vacío que ha dejado la caída de la fuerza revolucionaria y también reformista del siglo de antes ha sido ocupada para la fuerza, para un partido, por ejemplo, como es lo de la Lega de Salvini, que ha ocupado, pero desde la derecha, los espacios que eran vacíos porque la izquierda tradicional traicionó. Gracias por esas especificaciones, compañera. Eso demuestra que todo vacío se llena. Entonces, si hay un vacío en cuanto a la actividad sindical, en cuanto a la actividad de organización popular por parte de sectores de izquierda, que son los que deberían dirigir esos sectores, protagonizar esos sectores, va a surgir una derecha dispuesta a tomar esos terrenos. Esto es. Parte de lo que nos has contado es similar a la situación del Perú en cuanto a la informalidad, al desempleo, a las medidas antilaborales y bueno, neoliberalistas que se han tomado. Y también afortunadamente compartimos ese empuje de nuevos sindicatos que están surgiendo, federaciones con, digamos, pocos años, no son tradicionales, ¿no? Instituciones con décadas, pero que le están inyectando una nueva vitalidad al movimiento sindical. Qué bueno compartir eso con Italia, compañera. Sí, es una cosa importante que pasó. Tú sabes que en Venezuela, donde nos encontramos, ha habido muchos congresos mundiales y donde muchos trabajadores y muchos sindicatos de la base fueron ahí. Y nos juntamos en la búsqueda de una agenda común que se tiene que retomar aún más que nunca en esta pandemia. Ha habido sindicalistas desde Canadá, de todo lado del mundo, ¿no? Y naturalmente de la patria grande. Esto es un tema internacional e internacionalista que se tiene que retomar fuerte, uniéndonos en la defensa de donde el socialismo, con su forma, que cambian de país a país, pero que no cambian en los ideales que son comunes, ha
hizo un camino. Este camino es un camino abierto por todos los pueblos. Hay una otra cuestión que tenemos en común, claro, con la diferencia de contexto, es la cuestión de los presos y de las presas políticas, esta venganza infinita que no pasa en Italia y no pasa también en Perú. Tenemos ahorita una discriminación monstruosa que está pasando sobre la piel de esta camarada que tiene más de 80 años, que quiere más. Y hay una, digamos, una distorsión también de la llamada democracia burgués que ellos pretenden que nosotros fetichizamos, pero que cuando no les sirve la golpean. ¿Cómo se puede hacer otro nuevo orden de arrestación a camaradas que ya sufren desde muchísimos años, que han sufrido tortura y todo, y que cuando terminan su condena contra toda la ley se le va a hacer otra cosa? El llamado es a ser consecuentes, a no tener miedo, porque la batalla por el balance, no importa si entre nosotros la fuerza, digamos que están por el cambio, podemos haber tenido o tener diferencia, pero así como los tiburones capitalistas, cuando se trata de unirse contra el enemigo común, es decir, nosotros, lo hacen. Nosotros también tenemos que reconocer que tenemos un enemigo común y contra este enemigo común tenemos que fortalecernos de la experiencia que la revolución del siglo de antes nos ha dejado. Claro, compañera, es importante hacer los balances necesarios entre los protagonistas, no solamente las organizaciones, sino también el pueblo en su conjunto, ¿no? En todo balance debe ser incluido siempre los protagonistas que han estado, quienes han visto modificadas, ¿no? sus vidas de acuerdo a eso. Una pregunta más, ¿cómo ves en el tema de salud? Se decía que, bueno, en sí esta pandemia lo que ha hecho es los males del capitalismo hacerlos mucho más visibles, recrudecerlos. Por ejemplo, en el Perú, la situación caótica de la salud pública se ha visto que venía durante décadas por toda la arremetida neoliberal, se ha visto, se ha quedado en evidencia con el manejo actual, y hay mucho más cuestionamientos de cómo se ha manejado. Esperamos profundizar y orientar eso a la crítica, a que el sistema de salud no sea un servicio, sino un derecho de libre acceso y que cubra realmente la salud de los peruanos y allá de los italianos, ¿no? ¿Cómo se ha visto, cómo ha sido la respuesta del pueblo, cómo lo ha tomado, cómo ha ido la opinión pública respecto a eso, al desarrollo del manejo de la salud pública en esta pandemia? Bueno, está muy claro que los mecanismos que destruyeron la ley que tenemos antes, favorizando el sector privado, han tenido un conjunto también de complicidades, desde la cabeza hasta arriba, porque cuando se ha permitido a los jefes de la clínica, a los jefes de los hospitales, de hacer sus negocios en la ejercer privatamente en la misma estructura pública. Es evidente que el interés principal ha sido de destruir el sector público, haciendo pensar que el sector privado era mejor que el sector público. Y naturalmente esto ha puesto la mayoría de los trabajadores, de la gente, en las condiciones de no poderse curar, de no tener acceso a muchísimos de los medicamentos, porque se pagan mucho, y sobre todo de tener que esperar talmente tanto para hacerte un examen que cuando pague el mismo doctor te lo hacen en 3 días, pero tú pagas 400 euros, 300 euros, digamos. Esto es un mecanismo que se hizo también con la educación, pero hay una, digamos, una complicidad de chantaje, pero también de intereses de todo esto, médicos, enfermeros que trabajan también en los sectores privados, que por ejemplo en esta pandemia
donde se murieron muchísimos viejitos en la estructura privada, es porque mucha gente también asintomáticos trabajó sin medidas de seguridad y sobre todo porque este sector privado no tenía ninguna intención de gastar dinero por gente que era mejor si se muera, por ejemplo. Y además de esto, por ejemplo, se destruyó la medicina de base. Se destruyó lo que vemos muy eficaz en Cuba y en Venezuela, donde la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto con los médicos cubanos, con la misión Barrio Adentro, se van a hacer despistaje, prueba, casa por casa. Es por eso que se bloquea la difusión del virus, porque uno lo conoce, se hacen pruebas. Destruyendo eso, por ejemplo, los médicos de base aquí, para tener el dinero del sector del Estado, han tenido que aumentar muchísimo el número de pacientes, el número de personas, trabajando en 3 o 4 lugares en el mismo día. Esto naturalmente empobreció todas las relaciones también de conocimiento, pero también ha habido por todo un periodo de grandes gastos también, ahorita un poco se acabó, que los vendedores de medicamentos enviados por las grandes estructuras de farmacia farmacéutica iban a estos médicos privados dejándole mucho producto para que sea de alguna manera favorecido con la gente. Esto es lo mismo que está pasando con la imposición de la Unión Europea. ¿Por qué no se hace investigación que habría podido llevarnos a bien con esta pandemia? Porque, por ejemplo, cuando un instituto quiere hacer una investigación, tiene que conseguir el partenariado con una grande empresa privada. Evidentemente la empresa privada quiere hacer su negocio también con la investigación científica. En los países del sur global hay solamente Cuba que hace una búsqueda, una investigación para resolver las enfermedades que ya no existen en los países desarrollados, pero no le importa nada que se mueran los africanos, que se muera la gente del sur, nadie lo hace. Esto es una prueba más de cuando se pone el mercado antes de que las personas, como hace el capitalismo, no podemos enfrentarnos a los desastres mismos de esta anarquía del capitalismo porque no tenemos herramientas. Cierto, ese es parte de las políticas neoliberales, ir desarmando los brazos del Estado, ¿no? Reducir el gasto en investigación tecnológica, en desarrollo de nuevas medicinas, porque obviamente es mucho más beneficioso para los poderes económicos que dominan importar y depender de todas maneras de los mercados extranjeros. Claro, y hay una brecha tecnológica que en Italia es grandísima, porque hay pueblitos donde no hay internet, sobre todo porque la gente pobre no tiene una computadora. Naturalmente se hacen propaganda sobre la parte más avanzada, hoy la situación es muy, muy compleja, porque, por ejemplo, yo que soy de familia muy humilde, que he podido hacer estudio en un periodo donde había lucha de clase, hoy no podría, porque todo se hizo muy caro, porque digamos sería imposible, porque la burguesía se está retomando todo su privilegio y naturalmente
los primeros recortes se hacen con la cultura, se hacen con la educación, porque un pueblo ignorante, un pueblo, ya como decía José Martí, ser culto para ser libre, si no te hacen pensar lo que ellos quieren que tú piensen. Esto es en este momento un peligro muy fuerte. Claro, y bueno, de todas maneras ser culto no implica el clásico término de la cultura exclusivamente occidental, ¿no? Sino los saberes de los pueblos, Claro, la cultura exacto. milenaria que yo creo, bueno, tenemos acá una cierta impresión que algo, entre comillas, bueno que va a dejar esta pandemia es que mucha gente se va a dar cuenta que hay soluciones, que hay problemas sociales que no tienen una respuesta individual. No es suficiente decir quédate en casa y punto, sino va a ser necesario concebir soluciones, respuestas colectivas. El darse cuenta que no basta que uno se quede en casa, sino procurar que el otro tampoco tenga que salir en casa y que pueda mantener una cuarentena sin morir de hambre, va a ser necesario tener en cuenta eso, esas perspectivas. Ya para ir Mira, acercándonos. eso es un tema, esto era un tema interesante, porque, por ejemplo, todas las sociedades que han guardado algunas estructuras territoriales siempre reaccionan de una manera más o menos colectiva. Cioè in Italia, por ejemplo, cuando cortaron la medida primaria de asistencia, la familia, los abuelos y todos se ocupan de los hijos, de la mamá y del papá que van a trabajar. Y sobre todo, como los gastos de alquilar son muy elevados, todos viven en la misma casa de los abuelos que la han habido, porque ha habido este estado de bienestar, de ocupación, cuando nosotros luchamos. Pero ahorita, este proceso, de un lado hay un proceso de individualismo muy fuerte que viene del consumismo, que viene de todos los mensajes del capitalismo, ¿no? que piensa, te hace pensar que tú eres único, cuando al contrario tú compras todos los mismos productos, haces la misma cosa y todo. Pero del otro lado ha habido en este país también estructura como la Iglesia Católica, como ha habido este partido a la época que utilizaron la estructura de la iglesia, utilizaron las estructuras territoriales para guardar el control de los cerebros de la persona, de la conciencia, de manera que después se van a votar por lo que al parecer le ayudan con la bolsa de comida y todo. Hay una parte de las iglesias sociales que está del lado, digamos, de una solidaridad, pero esto no es suficiente, porque la solidaridad tiene que ser, entre comillas, un arma para construir un cambio verdadero, no la limosna, no la beneficencia, no la caridad. Digamos, la solidaridad sirve, como tú estabas diciendo, para construir una conciencia colectiva que solo puede ganar si hay un cambio en los mecanismos de poder, un cambio de gobierno y entonces un cambio en la mentalidad también de enfrentar la dificultad. Eso se perdió mucho por la manera también de producir, de trabajar, de no tener tiempo, la nueva tecnología también. Y hay también otro aspecto que es la del control social. Cioè, esta pandemia, si nosotros los pueblos no logramos un cambio verdadero, va a ser una nueva manera de fortalecer los poderes que ya están. Con el pretexto de la cuarentena, nos van a imponer un sistema de control social que ya en esta sociedad disciplinaria es un gran negocio por las industrias privadas del control, por las industrias de guerra, por todo. Me sirve sobre todo para desarrollar un sistema, una cultura nefasta de la traición del tejido social, los trabajadores de los sectores populares
populares. Te dicen que el enemigo es lo que sale en la calle haciéndose un paseo en la calle, pero no te dice, no te permite de ver cuáles son los mecanismos que al contrario te están matando, porque te dicen que estamos en la fase 2 sin ninguna garantía de seguridad. Sí, justamente eso también es parte de personalizar. En el gobierno peruano tiene ese sesgo, tiene esa orientación de individualizar el problema, es decir, mira, los que salen, por culpa de los que salen a la calle, están muriendo la gente. Obviamente no dice Así que, es. obviamente no dice que si hubiera un sistema de salud fuerte, con una cantidad razonable de ventiladores mecánicos para la cantidad de población que tenemos, no se darían estas cifras altas de fallecidos. Entonces Así es. se baraja, se distrae el motivo y se fomenta, como dice, una delación, ¿no? Un sentido de yo me protejo mientras acuso, mientras digo, oigan, él es. Bueno, Mariela, acercándonos al final, porque nos comentaste que tienes otra entrevista, Sí. la compañera Geraldina Colotti es muy solicitada por sus análisis, sus perspectivas. ¿Cuál es bueno, un par de cositas, para terminar, ¿cuál es la actuación que ha tenido la izquierda, los sectores de izquierda? Bueno, me dices que un sector de izquierda se ha conglomerado dentro del gobierno junto con sectores de derecha, pero hay también otros sectores de izquierda que probablemente no tienen los reflectores, no tienen las entrevistas en los medios de comunicación, pero existe. Quisiéramos saber un poco tus impresiones sobre ese sector de izquierda y bueno, ya las perspectivas a futuro en cuanto de las luchas populares, ¿no? Que esperamos puedan encarnarse con estos sectores de izquierda. Sí. Hay un pequeño sector de izquierda light, entre comillas, que no es anticapitalista, que está en el gobierno, un pequeñísimo sector. Pero afuera hay muchos comunistas, libertarios, que movimientos populares que en todos estos años han organizado resistencia, compañeras feministas de varias tendencias. Digamos que habría mucho movimiento, pero de un lado, por los movimientos más jóvenes, funcionó en la mayoría esta propaganda tremenda contra el comunismo, contra la organización. Digamos, sería un discurso muy largo e interesante hacer, tiene que ver con el recorte de la memoria histórica y todo. Del otro lado hay una reconstrucción bastante identitaria de la idea comunista con varias diferencias. Hay algunos partidos que se reclaman del comunismo, que pero no logran juntarse y hay otra forma también muy de base de hacer campaña, por ejemplo, por el bien común. Hay que se reconocen mucho, por ejemplo, en la encíclica del Papa Francisco. Digamos, hay muchos filones, mucho hilo que se podrían juntar en una campaña básica para que se vayan todo esto, como decía en Argentina, para reconstruir, en fin, porque lo tenemos muy actual, este tema, un mundo necesario. Ya, compañero, bueno, qué bueno que esperamos también que esos esfuerzos, esos hilos que dices se puedan trenzar de forma sólida, ¿no? No en base a cosas volátiles, sino a un tema programático, ¿no? Que es parte también de lo que apostamos diversas organizaciones de izquierda aquí en el Perú. Bueno, compañera, para finalizar, un saludo tuyo de parte del pueblo italiano, ¿no? Hacia el pueblo peruano. Sí, bueno, un saludo desde
con ICOP, la BRICS Italia y digamos a nombre de los ideales comunes que tenemos y con un compromiso que hoy más que nunca tenemos que defender los pueblos donde se desarrolló una esperanza en estos siglos, como Venezuela, como Cuba, que están bajo ataque mercenario, como estamos viendo. Necesitamos de verdad una campaña fuerte porque el internacionalismo tiene que ser el punto importantísimo en esta reconstrucción para el bien común a nivel global. Gracias, compañera, de parte de mi organización Izquierda Socialista y otros compañeros que han estado expectantes. Un saludo al pueblo italiano. Hace pocos días se conmemoró la derrota que le infringieron al fascismo. Para nosotros ha sido una fecha muy especial, y esperamos ver pronto al pueblo italiano protagonizando nuevos triunfos contra el capitalismo y contra la oligarquía. Un abrazo, compañera Geraldina. Un abrazo, venceremos. Venceremos, compañera. Y terminamos así esta tercera entrevista del ciclo de entrevistas Izquierda Socialista Conversa. La siguiente será el día miércoles. Estará el compañero Orlando Pérez de Ecuador a las 7 de la noche, entrevistado por nuestro compañero César Burgos. Gracias.